Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo agregar un enlace para colocar datos de cuenta bancaria, ya que a muchas personas no les gusta que se vea dentro de la invitación porque les parece un tema vergonzoso o de mal gusto. También les voy a mostrar varias formas de colocar un hashtag para que los invitados puedan compartir las fotos de la cumpleañera. Bueno, comencemos. Ok, yo voy a trabajar en la misma invitación que hice en el video pasado. Esta la he ido modificando y adaptando mejor. Bueno, vamos a comenzar colocando los datos de la cuenta bancaria. Me voy a ir a la plantilla de mesa de regalo y acá es donde voy a colocar el enlace. Acá van a poner el texto con el que ustedes se sientan cómodos. Yo le coloqué: tu presencia es obligatoria, el regalo es opcional. Si deseas obsequiarme algo, puedes ver los detalles haciendo clic en el siguiente botón. Es una forma de hacerlo sentir importante y a la vez los ponemos a que interactúen con la invitación para poder ver los detalles. Ok, lo primero que vamos a hacer es irnos a Google. Abrimos una ventana nueva y acá, en estos puntitos, le vamos a dar clic. Y en esta sección vamos a darle hasta abajo y vamos a buscar la opción que dice documentos. Le damos clic y acá nos va a aparecer esta ventana. Acá Google tiene una galería de plantillas de documentos para poder trabajar, bien sea recetas, como dice acá arriba, boletín informativo, currículum, carta. Bueno, tiene varias opciones. Si ustedes quieren ver, le dan acá donde dice galería de plantillas y pueden ver todas las opciones que Google nos ofrece. Ustedes van a seleccionar la que ustedes deseen, con la que quieran trabajar. Yo voy a seleccionar la que dice documento en blanco. Ok, ya acá me abrió mi documento. Lo primero que voy a hacer es colocarle una imagen. Entonces me voy a ir acá arriba donde dice insertar. Le doy en imagen y en subir desde la computadora. Acá me va a abrir la carpeta de mi laptop y vamos a buscar la imagen que ustedes desean que lleve como portada este documento. Voy a seleccionar esta y le doy en aceptar. Y fíjense que acá me la colocó en la parte de arriba. Que voy a colocar otra que dice tipo banner para que no me ocupe tanto espacio y poder colocar los datos bancarios abajo y que me quede todo dentro de una sola página. Ok, me voy a ir a editar y voy a borrar esta imagen y luego me voy nuevamente a insertar en imagen, subir archivo de la computadora y selecciono mi imagen y le doy en abrir. Y acá me coloco mi imagen tipo banner en la parte de arriba. Si ustedes quieren pueden ampliarlo un poquito más, yo lo voy a dejar de ese tamaño. Ahora vamos a colocar el texto. Ok, nos colocamos donde está el puntero del texto. Y con la barra espaciadora le vamos a ir dando para que vaya bajando. Ya al tenerlo abajo le vamos a dar acá donde dice alinear y le vamos a centrar. Acá le voy a colocar el título que diga datos bancarios. Lo selecciono y acá arriba le puedo cambiar la fuente. Ahí seleccionan la que ustedes deseen. Luego acá donde está la A le voy a cambiar el color. Y acá le voy a aumentar el tamaño. Ok, acá tendríamos listo nuestro título. Ahora vamos a colocar todos los datos bancarios. Vamos a darle con la barra espaciadora que nos baje el puntero. Me voy a ir a fuentes y le voy a colocar otra fuente para que los datos vayan con otro tipo de letra. Le bajo el tamaño. Voy a empezar a colocar los datos. Por ejemplo, acá voy a colocar el tipo de cuenta como cuenta corriente. En la parte de abajo colocamos el nombre del banco. Luego colocamos el número de cuenta. Y por último colocamos el nombre del titular de la cuenta. Ok, yo en este caso voy a colocar dos cuentas. Voy a seleccionar todo este texto y lo voy a copiar con control C y lo pego acá abajo con control V. Y al tenerlo listo, acá solamente le voy a cambiar el tipo de cuenta. Le voy a colocar que es cuenta de ahorro. Cambiamos
el número de cuenta y el nombre si es necesario, si está a nombre de alguien más. Quitamos el título que dice datos bancarios y acá abajo vamos a colocar otro texto para hacer alusión de que en el local va a haber un cofre para aquellas personas que deseen llevar su dinero en efectivo y puedan depositar sus sobres. Ok, y por último yo le voy a colocar acá abajo los números de contacto por si desean comunicarse o tienen alguna duda. Acá ustedes pueden colocar toda la información que ustedes deseen o consideren necesaria. Ok, ya al tener listo su documento, le vamos a dar acá arriba donde dice compartir. Ok, acá nos va a abrir este cuadro y es para colocarle el nombre del documento y poderlo conseguir fácilmente. Colocamos el nombre y le damos en guardar. Y acá ya tendríamos la forma de compartir. Acá arriba podemos colocar el correo si deseamos compartirlo con alguien en específico. En este caso va a ser para la invitación en general. Y entonces nos vamos a ir acá abajo donde dice restringido y le vamos a dar a la opción que dice cualquier usuario que tenga el vínculo. Esto para que todos los que entren a la invitación puedan acceder a este documento y no estén privados. Y ya lo último sería copiar el vínculo. Le damos acá abajo y nos vamos a nuestra plantilla de Canva. Vamos a seleccionar el botón y acá en estos tres puntitos le vamos a dar clic. Y aquí vamos a buscar la opción que dice enlace. Y en este cuadrito vamos a pegar el link que copiamos del documento que creamos. Ok, le damos en listo o tocamos afuera. Y acá nos quedaría el enlace añadido. Ok, vamos a darle clic y fíjense que acá nos redirecciona al documento que acabamos de crear. Ok, y aquí tendríamos lista una forma de mostrar los datos bancarios sin que estén visibles dentro de la invitación. Ok, ahora vamos a colocar los hashtags para que los invitados puedan compartir la foto. Me voy a ir acá a la última diapositiva y acá les voy a mostrar tres formas de cómo ustedes pueden colocar los hashtags o para que las personas puedan compartir su foto. Ok, lo primero es que tienen que estar creado el hashtag. La idea es que la cumpleañera cree su hashtag o que se publiquen etiquetándola en su cuenta personal. Pero si la cumpleañera no tiene su hashtag o no sabe cómo crearlo, yo acá te voy a mostrar la forma de crearlo. Porque lo primero que vamos a hacer es irnos a la aplicación de Instagram y al tenerlo abierto le vamos a dar acá abajo, sin el centro, en este cuadrito con el signo más. Nos va a abrir acá la galería y vamos a seleccionar una foto para hacer una publicación. Le damos en siguiente. Ok, acá le pueden colocar algún filtro si quieren. Yo le voy a dar en siguiente. Y acá debajo de la foto le vamos a agregar, si quieren colocarle un título, y de una vez le va a colocar el hashtag. Le colocamos la tecla numeral y seguidamente, sin espacio, le van a colocar el nombre que ustedes desean colocarle a ese hashtag. Yo le voy a colocar 15 Margarita y fíjense que aquí ya me aparece un 15 Margarita. Entonces ustedes van a ir probando, colocando palabras hasta que consigan un hashtag que no esté utilizado. Ok, le voy a poner 15 años Margarita y ya está creado. Ok, vamos a agregarle entonces otra palabra que es el apellido. Y fíjense que acá abajo ya no nos aparece nada, o sea que podemos crear este hashtag. Ok, le vamos a dar aquí en aceptar. Y cuando ya lo tenga configurado le van a dar en compartir. Y ya acá nos está subiendo la publicación. Ok, ya nos publicó. Vamos a darle acá en el hashtag. Y fíjense que acá ya nos creó el hashtag y van a ir apareciendo acá las fotos. Él se tarda un poco en actualizar y que aparezcan acá adentro. Voy a salir, le voy a dar nuevamente en el hashtag y fíjense que ya acá en el circulito me está apareciendo la foto. Dice que aún no hay publicaciones, pero es porque no ha actualizado. Deben darle un tiempito hasta que Instagram actualice. Ok, voy a publicar otra foto y le voy a dar acá en el centro. Selecciono la foto que deseo subir y le voy a colocar el hashtag que ya acabamos de crear. Y le damos en compartir. Ok, acá voy a buscar la foto que acabo de publicar y le voy a dar el hashtag. Y fíjense que aún no me aparecen las imágenes. Ok, le voy a dar acá arriba en estos tres puntitos y me va a aparecer
para poder copiar el enlace que voy a compartir y para mostrar un código QR. Yo voy a copiar este enlace y lo voy a pegar en Google y lo voy a buscar. Y fíjense que ya acá en el navegador sí me aparecen las fotos. Es solamente de esperar que Instagram actualice y nos las pueda mostrar. Ok, me voy nuevamente a Instagram. Le voy a dar nuevamente los 3 puntitos y acá le voy a dar en mostrar código QR. Acá nos da la opción de poder cambiarle los colores a este código. Cuando ya lo tenemos seleccionado, le damos en guardar código QR y listo. Ya acá nos quedaría guardado nuestro código QR en nuestra galería de fotos en el teléfono y las fotos que subimos con el hashtag. Este código QR lo pueden compartir directamente si desean para que los invitados puedan acceder más fácilmente al hashtag. O también lo pueden incluir dentro de su invitación. Ok, yo voy a publicar el código QR, me voy nuevamente a Instagram, selecciono el código QR y acá le voy a colocar el hashtag, se lo voy a escribir y le voy a dar a compartir. Espero que me haga la publicación y me voy a entrar al hashtag. Y fíjense que ahora sí me aparece las 3 fotos que publiqué. Es solo de esperar. Yo dejé que pasara como 1 hora para que me pudieran cargar la foto. Ok, me voy a los 3 puntitos y le voy a dar en copiar enlace y lo guardamos en un bloc de notas o en mi caso yo me lo comparto directamente por Messenger para poder trabajar en la computadora. Ok, me voy a Canva y acá en el icono de Instagram voy a pegar el enlace. Voy a darle los 3 puntitos. Bueno, fíjense que aquí no me aparece la opción de enlace porque es una imagen. Voy a irme a elementos y voy a seleccionar este que dice botones y lo voy a ubicar acá donde está el icono de Instagram. Le voy a dar al tamaño y lo voy a ubicar bien. Ya tenerlo listo, le voy a dar acá arriba en estos 3 puntitos y le voy a dar acá donde dice transparencia y le voy a dar toda la transparencia para que me quede sin color. Me lo voy a centrar bien encima del icono de Instagram y cuando lo tenga listo le voy a dar a los 3 puntitos y le voy a dar acá donde dice enlace. Ok, en este cuadro voy a pegar el enlace que me generó Instagram. Le doy en listo o toco afuera y fíjense que ya acá me agregó el enlace. Le damos clic para verificar y fíjense que ya acá me redirecciona a la página del hashtag de la cumpleañera y me aparecen las fotos. Ok, si quieren hacer el hashtag del Facebook es el mismo proceso. Se van a su página de Facebook y acá donde dice que estás pensando van a subir una foto o video. Le dan acá y seleccionan la foto que desean subir. Le dan en abrir y acá no las pega. Y acá arriba en el título le van a colocar el hashtag. Le colocan el mismo que crearon en Instagram, al menos que ya esté creado. En este caso no. Le doy en publicar y ya acá me creó mi hashtag en Facebook. Le voy a dar al hashtag y fíjense que me envía a una página donde van a estar todas las fotos con ese hashtag. Ok, aquí me aparece esta de primera porque ya la había subido previamente. Ok, vamos a comprobar acá en el buscador de Facebook. Colocamos el hashtag y fíjense que acá nos aparece. Ok, ya teniendo esto listo, acá dentro de la página del hashtag, vamos a copiar este enlace de acá arriba. Le damos en clic derecho, le damos en copiar. Nos vamos nuevamente a Canva. Seleccionamos el icono de Facebook y le damos a los 3 puntitos y fíjense que acá no nos aparece el enlace. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro logo. Nos vamos a elementos, seleccionamos un botón, lo vamos a colocar encima del icono de Facebook y le vamos a dar el tamaño. Le vamos a dar acá arriba en los 3 puntitos, seleccionamos la opción de transparencia y le vamos a quitar todo el color. Ubicamos y centramos. Y ya al tenerlo listo, le damos en los 3 puntitos y le vamos a dar en enlace. Ok, en este cuadro vamos a pegar el link que copiamos en la página de Facebook y le damos en listo o seleccionamos afuera. Y acá nos quedaría el enlace agregado. Ok, vamos a darle clic para verificar el enlace y fíjense que acá nos redirecciona a la página del hashtag creado en Facebook. Bueno, esta sería la primera opción. Ahora vamos a la segunda opción, que lo vamos a hacer a través de un código QR.
Acá podemos pegar directamente el código QR que nos generó Instagram o en el caso de Facebook, bueno, crear un código QR nuevo. Yo voy a crear un código QR acá en la misma plataforma de Canva para colocar el link de Instagram. Ok, me voy a ir hasta donde dice Apps y acá vamos a buscar el que sea de código QR. Bueno, acá nos aparece este, que es código QR normal. Le damos clic y acá vamos a copiar el link que nos generó Instagram y le damos en generar código. Ok, acá me lo copió, me lo pegó acá abajo. Voy a ampliarlo y lo voy a colocar acá arriba. Ya acá estaría listo nuestro código QR. Solamente sería cosa de escanearlo y nos redirecciona a la página de Instagram. La otra forma voy a abrir otro código QR con otra presentación que es esta redonda que está acá arriba. Me voy a ir nuevamente a las apps y voy a buscar acá abajo una que dice Flow Code o código de flujo. Le damos clic. Acá nos aparece para que nos registremos en la página de Flow Code. Ustedes se pueden registrar con su cuenta de Google o con su correo electrónico. Ahí le va a dar varias opciones. A mí no me aparece porque ya yo estoy registrada. Bueno, Canva tiene varias opciones para generar código QR. Yo le voy a mostrar esta porque me gustó la forma circular. Ok, acá nos da las opciones en donde podemos usar o dónde lo vamos a usar el código QR. Vamos a seleccionar la de website porque es para una página web. Acá abajo vamos a copiar el link. En esta sección podemos seleccionar el color que más nos guste o que combine con nuestro proyecto. Y acá abajo nos da la opción de seleccionar el patrón que queremos que tenga nuestros dibujitos de adentro del QR. Puede ser en corazón, estrellas, círculos, cuadrados, rayas, bueno, en fin. Acá donde dice logo vamos a seleccionar la imagen, bien sea de un logo que tengamos o si queremos colocar la foto de la cumpleañera o que diga 15 de Margarita. Lo que ustedes deseen colocar aquí les va a aparecer en el QR. Y ya solamente le dan en adicionar al diseño. Y acá en subido, automáticamente le van a quedar guardados todos los QR que hayan generado. Ok, yo voy a borrar este QR. Y la forma de verificar el QR sería en la invitación, en la parte donde está el QR le vamos a tomar capture. Buscamos la captura en nuestra galería y acá arriba en nuestros puntitos le vamos a dar donde dice abrir con, le vamos a dar donde dice fotos y ya al abrirnos la imagen acá abajo, en este cuadrito que dice lens, le vamos a dar y él nos va a escanear el código QR y nos va a aparecer el link. Ahí nos vamos a meter en el link y nos va a redireccionar a la página del hashtag. Bueno, esta es solamente otra opción para el que quiera trabajar con código QR. Ok, la última opción sería que los invitados te envíen todas las imágenes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nos vamos a ir a Google y vamos a trabajar a través de un formulario. Le vamos a dar acá en estos puntitos, vamos a buscar la opción de formulario. Ok, yo acá tengo el formulario que creé para esta invitación, pero para confirmar asistencia. Le puse el nombre, si van a asistir, las personas que van a asistir, canción favorita. Y acá abajo le puse una sección que dice favor subir fotos de la fiesta. Esto porque lo incluí dentro del mismo formulario. Quisieran todo dentro de un mismo formulario. Como ustedes van a trabajar solamente para lo que es la foto, entonces vámonos atrás y vamos a darle en formulario en blanco. Ok, acá lo primero que vamos a hacer es darle en esta paletita para seleccionar el tema. Le damos clic y acá de este lado derecho le vamos a dar donde dice seleccionar imagen. Acá le vamos a dar donde dice subir y luego acá donde dice explorar. Nos va a abrir la carpeta donde tenemos nuestras imágenes, seleccionamos la imagen y le damos en abrir. Y ya acá nos subió la imagen. Este banner lo creé en Canva con unas medidas de 2200 por 550 y queda perfecto. Ok, le doy en listo y ya acá me colocó mi encabezado. Y fíjense que tomó los colores de la foto. Acá donde dice color se le puede cambiar los colores del tema que queramos que tenga nuestro formulario, tanto de la línea como del fondo.
Ok, acá le podemos cambiar la fuente al encabezado y el tamaño. En esta parte le podemos cambiar la fuente a las preguntas. Y en la última se le puede cambiar la fuente a las respuestas. Ok, ya al tener configurado esto, le damos en la X y ahora le vamos a colocar un título a este formulario. Ok, acá le pueden colocar el título que ustedes deseen. Yo le voy a colocar fotos y videos de los 15 años de Margarita. Y acá en esta sección, si no quieren que diga lo mismo, eh, le colocan el texto que ustedes deseen. Como por ejemplo, sube tus fotos y videos. Ok, acá en la primera sección donde dice preguntas sin título, vamos a darle acá donde dice, en este cuadro que dice opción múltiple. Y acá vamos a seleccionar esta opción que dice carga de archivos. Le damos clic, acá le damos en continuar y acá estaría creada nuestra sección de carga de archivos. Ahora lo que tenemos es que configurar esta parte. Le vamos a dar acá donde dice permitir solo tipos de archivos específicos, lo activamos y acá marcamos la opción de video e imagen. Acá en la cantidad máxima de archivos le vamos a colocar la máxima que es 10. Esto quiere decir que la persona puede subir hasta 10 fotos o videos. Acá en esta que dice tamaño máximo de archivos, vamos a seleccionar la opción que dice 100 megas, porque el formulario solamente permite 1 giga de subida de archivos. Acá le podemos dar en ver carpeta y nos va a llevar a Drive dentro de nuestro correo electrónico. Fíjense que aquí arriba ya nos aparece el título que le pusimos fotos y videos. Bueno, la pregunta sin título, porque no se lo colocamos. Pero acá es donde se van a ir guardando todas las fotos que nos van a enviar. Acá donde dice pregunta, podemos colocar comparte tus capturas de la noche aquí. Y acá abajo le colocamos que sea obligatorio. Y ya acá estaría creado nuestro formulario. Ok, acá le vamos a dar en configuración. Y acá abajo, donde dice límite de tamaño total para todos los archivos subidos, le vamos a cambiar. Yo le voy a colocar 10, pero ustedes pueden colocarle más dependiendo de la cantidad de invitados y de la cantidad de almacenamiento que tenga su archivo Drive. En mi caso solamente acepta 15 GB. Ok, ya tendríamos listo esta parte. Nos vamos a respuestas. En esta parte le van a aparecer todas las fotos a medida que las vayan subiendo. Ok, y acá podemos ver la vista preliminar. Esta sería la forma como la van a ver todos sus invitados. Acá va a aparecer el correo de cada invitado cuando lo abran. Y acá abajo le dan en subir archivo y le dan en explorar para que les abra la carpeta de donde van a subir las fotos y videos. Porque yo voy a hacer acá la prueba para que vean cómo va a quedar. Selecciono y le doy en abrir y ya acá estaría subiendo la foto. Si deseo subir otra, le doy nuevamente en agregar archivo. Le doy en explorar y busco la foto que deseo subir. Al tenerla seleccionada, le doy en abrir y aquí estarían mis fotos subidas. Ok, acá le doy en enviar y ya me aparecería esta sección que dice se registró tu respuesta. Ok, me voy nuevamente al formulario y fíjense que ya aquí me aparece una respuesta. Y me aparecen las dos fotos que acabo de subir. Le doy clic y ya aquí me las abre. Todo esto les va a quedar guardado en Drive con su correo electrónico. Le pueden dar en ver carpeta y lo redirecciona directamente a Drive, que es donde van a estar guardadas todas las imágenes y videos que les envíen sus invitados. Ok, y ya para compartir, le vamos a dar acá donde dice enviar y le vamos a dar en este icono de enlace. Y acá estaría el enlace. Si quieren le dan acá donde dice acortar la URL y le dan en copiar. Y acá nos vamos a Canva. Porque yo voy a duplicar esta diapositiva para colocar acá el enlace. Voy a borrar este código QR. Me voy a ir a elementos y voy a seleccionar este que dice botones. Lo voy a colocar acá. Y voy a eliminar estos iconos de redes sociales que están acá abajo. A este botón le voy a cambiar el color acá. Le voy a poner un rojo. Y le voy a colocar un texto. Le voy a colocar sube tus fotos aquí. Acá le voy a aumentar el tamaño. Y le voy a cambiar la fuente.
Ok, yo aquí quiero colocarles un elemento. Me voy a ir a elementos y voy a colocar cámara. Voy a seleccionar alguna de las que están acá que me guste, le doy clic. La voy a colocar encima del botón. Y acá arriba en este cuadrito le voy a cambiar el color y se lo voy a colocar en blanco. Le voy a dar el tamaño que deseo y lo voy a ubicar. Voy a colocar otra imagen o otro icono. Voy a colocar celular acá en elementos. Selecciono el que deseo y lo voy a colocar acá al lado de la cámara. Le doy el tamaño y le cambio el color. Las dos imágenes por si es fotos del celular o si es foto de una cámara. Ok, ahora selecciono el botón, le doy a los tres puntitos y le doy en enlace. Acá voy a pegar el enlace que acabamos de copiar del formulario que creamos. Le doy clic afuera y ya acá me aparece que agregué el enlace. Acá si quieren le pueden quitar este subrayado, le dan acá los tres puntitos y en esta U con esta rayita le dan clic y acá se le quita el subrayado. Ok, vamos a probar el enlace, le damos clic y aquí nos redirecciona a la página del formulario. Ok, listo. Ok, acá en esta parte voy a quitar el hashtag porque no vamos a trabajar con hashtag. Ajusto el cuadro de texto y lo acomodo y voy ubicando mejor el botón y las imágenes. Coloco más abajo el botón y las imágenes coloco una arriba y otra abajo. Ok, ya al tener esto listo me voy a la diapositiva de abajo y acá voy a cambiar el hashtag para colocar el texto exacto del hashtag que creé en Instagram. Bueno, y ya así sería como se verían en nuestra invitación los enlaces que colocamos tanto de lo de la cuenta bancaria como de los hashtags que creamos para que los invitados puedan subir y compartir sus fotos y videos. Bueno, espero les haya gustado este video, que les sirva y pongan en práctica cada una de estas formas que les enseñé en sus propias invitaciones. Recuerda seguirme si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen mis próximos proyectos. Recuerda que tu interacción y apoyo son importantes para el crecimiento de mi canal. Hasta pronto.